Una serie de situaciones siguen ocurriendo aquí en el país, cada vez más preocupante este desastre de gobierno, cada vez más y más coincidencias con el desastre de los gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano. Es penoso, vergonzoso, preocupante escuchar en las calles, en los colmados, en los automóviles de transporte urbano, o sea, en los carros de concho, en las guaguas interurbanas, que son los autobuses de transporte, escuchar que todo el mundo siempre ahora dice el mismo desastre del PRD. ¿Qué pudo esperarse distinto si Hipólito Mejía y doña Milagros Ortiz Bosch rescataron a todos sus dinosaurios que ya fallaron al país en el pasado y le llenaron el PRM a Luis Abinader de los mismos que en el pasado lamentablemente se prestaron a lo mismo que se están prestando ahora y han hecho fracasar de esta manera tan burda al gobierno de Luis Abinader, que no escapa a las responsabilidades, sabiendo que está rodeado de personas que no son honestas, que no son capaces y lo permite. No, ya va para un cuarto año de gobierno, jamás ha escuchado a nadie, jamás ha escuchado los clamores del pueblo, jamás ha escuchado los clamores de los analistas, jamás ha escuchado los clamores de la dirigencia de su propio partido y bueno, pues ha dejado a los mismos desastrosos del PRD a hacerlo fracasar al igual que los gobiernos del PRD. Usted no va por una carretera, por una calle de ninguna ciudad, de ninguna provincia que no vea los trabajos comenzados, rumbas de terreno por acá, trabajos iniciados, trabajos dejados en las escuelas, en los acueductos, en todo el mismo desastre de los gobiernos del PRD, los mismos niveles de corrupción, pero multiplicados ahora a la enésima potencia. Y solamente mentiras, cuentos, lo mismito de los gobiernos del PRD. Y la gente dice, ¿cómo va a ser distinto si son los mismos? Los mismos que delinquieron en el pasado, la oferta de Luis Abinader con los mismos que fracasaron cuando don Antonio Guzmán, los mismos que fracasaron cuando Jorge Blanco, los mismos que fracasaron con Hipólito, traer los mismos a gobernar no podía tener un derrotero distinto que este gran fracaso que ha sido el gobierno de Luis Abinader, que se encamina aparentemente a una situación que desde ahora será penosa, ver cuando comiencen a arrestar personas en el próximo gobierno, porque de que eso va a ocurrir, va a ocurrir. Que no le quepa a nadie la menor duda que si el próximo gobierno viene con una línea de gobierno distinta, bueno, pues ya que este gobierno prácticamente solamente ha utilizado el Ministerio Público para cuando necesita enfriarse un poquito con el pueblo y someter a unos aquí, unos allá, unos aquí de vez en cuando, y todavía ni un solo condenado. Ya los cuentecitos de justicia independiente, los cuentecitos de que hay una lucha contra la corrupción, ya eso se desgastó. Ya eso pueden dejar de utilizarlo porque está cada vez más claro que Hipólito Mejía parece que le garantizó a los PLDistas que de bultos mediáticos no van a pasar y se tragó al gobierno de Luis Abinader, el cual inminentemente saldrá del poder y saldrá más desacreditado que Hipólito Mejía, saldrá más desacreditado que Leonel Fernández. Ver a Luis Abinader cómo saldrá más desacreditado que Danilo Medina, dejando a un país cada vez más endeudado, todavía utilizando ese recurso tan ridículo de seguir echándole la culpa a su fracaso económico, a su fracaso de corrupción, a su fracaso en la seguridad, echarle la culpa todavía a la pandemia, escuchar a funcionarios diciendo que no se puede servir agua potable en cantidades adecuadas y con la frecuencia contratada porque eso es culpa de la pandemia, escuchar todavía a un presidente Abinader echarle la culpa a la guerra de Ucrania porque Hipólito le ha hecho fracasar el campo. No entiendo cómo el presidente todavía es tan ingenuo que cree que el pueblo se va a seguir tragando todo este desastre. Pero sobre todo permitir este nivel de corrupción nunca antes visto en República Dominicana, ni cuando el PLD, óigase bien, lo que teníamos como más corrupto, que lo eran y lo siguen siendo, pero pensar que en tan poco tiempo se iba a superar la corrupción del PLD,
Eso es algo que nosotros no esperábamos, que se iba a multiplicar la deuda de esta forma y que un economista sea el responsable de este fracaso económico. Por si usted no lo sabía, el presidente Abinader es economista y se esperó, él mismo prometió que tenía las fórmulas para mejorar las vidas de los dominicanos, para mejorar la economía, y ha sido quien nos ha metido en el hoyo histórico más profundo en nuestra historia.